Bienvenidos a nuestro video sobre termistores, los héroes olvidados de la regulación de temperatura. En esta primera parte, vamos a explorar cómo funciona un termistor por dentro usando un esquema visual. En la pantalla, ven un termistor conectado a un circuito básico. Fíjense cómo la resistencia del termistor cambia con la temperatura. A medida que la temperatura sube o baja, la resistencia cambia también. Este cambio en la resistencia afecta el voltaje o la corriente que fluye por el circuito, lo que hace que los termistores sean esenciales para un control preciso de la temperatura. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los aparatos electrónicos saben cuándo encender un ventilador o apagar una calefacción? La respuesta está en un sensor pequeño pero poderoso llamado termistor. Hoy, les voy a explicar qué es un termistor, cómo funciona y dónde lo pueden encontrar en los aparatos que usamos todos los días. Entonces, ¿qué es exactamente un termistor? Un termistor es un sensor de temperatura cuya resistencia eléctrica cambia con la temperatura del ambiente. Hay dos tipos principales. Primero, tenemos el termistor NTC, o termistor de coeficiente de temperatura negativo. Cuando la temperatura sube, la resistencia baja. Luego está el PTC, o termistor de coeficiente de temperatura positivo. Con estos, a medida que la temperatura aumenta, la resistencia también aumenta. Ahora, veamos cómo funciona un termistor. Cuando la temperatura cambia, la resistencia del termistor también cambia. Este cambio se mide mediante un circuito electrónico, un microcontrolador o incluso un PLC, que luego toma decisiones como encender un ventilador o apagar una calefacción. Aquí les dejo un ejemplo práctico. Imaginen un termistor conectado a un multímetro. Si lo calentamos con un encendedor, pueden ver cómo cambia la resistencia en la pantalla del multímetro. Genial, ¿verdad? Pero ¿cómo transduce la señal un termistor? El termistor convierte los cambios de temperatura en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por un controlador. Este es el proceso. Los cambios de temperatura generan un cambio en la resistencia, que luego se convierte en voltaje o corriente. Esta señal es procesada por un PLC o un microcontrolador, que luego realiza la acción necesaria. Los termistores están por todas partes. En el campo de la medicina, están en los termómetros digitales. En los automóviles, monitorean la temperatura del motor. En los electrodomésticos, los encontrarán en refrigeradores y aires acondicionados. Y en las computadoras, ayudan a controlar la temperatura del procesador. En resumen, los termistores son sensores simples pero cruciales en muchos dispositivos que usamos a diario. Su capacidad para detectar cambios de temperatura permite el control automático en varios sistemas. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy.